Hola, es un cariñoso saludo con el cual nos disponemos en este día a entrar en algo realmente sensacional y espectacular. Tengo testimonio realmente conmovedor: la muerte de 5 predicadores, 5 misioneros pastores, y la forma como ellos fueron sacrificados por la palabra de Dios. Pero además de eso, la trascendencia de lo que sucedió luego. Uno de ellos, piloto profesional, un militar de guerra, pero ya retirado, que se dedicó en una avioneta a llegar a lugares remotos para predicar la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy precisamente por eso es siervos de Dios maltratados, por Dios muy recompensados. Oiga, siervos de Dios maltratados, por Dios muy recompensados. Es realmente impresionante este tema, que nos va a ayudar muchísimo porque hay diferentes tipos, claro que sí, de maltratos. Hay el maltrato físico, pero también hay el maltrato emocional, el maltrato psicológico, el maltrato a través de agresiones, de difamaciones. Es otro caso que se ha presentado con mucha frecuencia. Bueno, voy a entrar directamente, por favor, en este momento, en el testimonio que les anuncié que voy a contar, y que justamente un hombre de Dios hace poco, con el cual estuvimos conversando, mejor dicho, un misionero, digamos así, nos reunimos en su casita cada semana, un día entre semana, nos reunimos y comentamos, y él estaba recordando precisamente este evento, este caso histórico impresionante que a mí me impactó cuando era niño. Ya les voy a decir por qué, la forma como fueron asesinados estos 5 hombres, pero también cómo las 5 mujeres, imagínense, tomaron inmediatamente el báculo, tomaron inmediatamente la redoma, tomaron otra vez de nuevo las armas de ellos, las armas espirituales, para seguir justamente en la misma región, o mejor, para ir donde ellos habían ido y donde fueron asesinados. Impresionante. Y la obra tan espectacular, milagrosa y gloriosa que Dios hizo. Bueno, déjeme contarle entonces rápidamente. Era el año 1954. Una entidad llamada Alas de Socorro, precisamente porque estaban llevando el evangelio en avionetas. Hace poco hubo un congreso misionero aquí en la ciudad de Birmingham, Alabama, donde fui invitado y realmente fue maravilloso ver también un par de misioneros que hay en el Perú, que tienen también algo así como alas de misericordia, alas de socorro para llevar el evangelio. Bueno, esta misión era la evangelización, llevar medicinas y alimentos. Sí, señor, medicinas y alimentos. En este momento, por ejemplo, el misionero con el cual me reúno ha ido a República Dominicana y Haití para las situaciones tan terribles, incluso desde antes del terrible huracán que hubo. Él ya había ido para estar allí. Él es médico. Bueno, entonces, era llevar medicinas. Vuelvo al caso de 1954 y alimentos. Steve, tengo entendido, sí, Steve, Esteban, su hijo también. Steve, un piloto que ya dije militar retirado, voló a una parte de la selva amazónica en la nación del Ecuador con una avioneta para hacer contacto con la tribu salvaje llamada los Aucas, que nunca antes habían tenido contacto directo con la civilización. Al comienzo, ellos se acercaron de una manera discreta, hacían vuelos muy bajitos con su avioneta y lograban depositarles con cuerdas o paracaídas, tengo entendido, canastos y cositas con alimentos, y estaban dándoles regalitos también para llegar a tener un buen contacto con ellos. Así que
recibieron de igual manera recíprocamente regalos de estos indígenas salvajes y de retorno ellos los subían con los cables a la avioneta y parece que empezó a existir una, digamos, relación armoniosa de amistad, hasta que un día decidieron aterrizar. Fueron atacados ya en suelo cuando estaban compartiendo con ellos supuestamente de una manera amigable. De repente los atacaron con lanzas, los atravesaron y fueron asesinados. Impresionante. La mamá de uno de los pequeños huérfanos, llamado Steve, de 6 años, recibió la noticia en ese entonces. Imagínese, el hijito de 6 años, y le dijo: mi amor, tu padre no va a regresar, no va a poder regresar nunca más a casa. Era entonces 1954. Steve, este niño, como he mencionado, tenía 6 años. En ese entonces yo tenía 4 años. Y me acuerdo que luego, un tiempito más adelante, en nuestra iglesia, comentaron el caso impresionante de lo que había sucedido allá en los tribus de los Aucas en la nación de Ecuador. Y hasta el día de hoy es estremecedor. Incluso hay una película muy interesante que ojalá usted la pueda llegar a ver también. La revista Life de Estados Unidos, aquí de Estados Unidos, en ese entonces publicó algunas fotografías de la manera como fueron después rescatados los cuerpos de los 5 predicadores. Entonces le dijo la mamá: no va a regresar más tu papi, pero yo voy a volver a esa selva. Y allí empezaron a tratar de tener otra vez contactos y encontraron la providencia de Dios. Mire, una mujer, una indígena que había desertado de la tribu, llegó a tener contacto con la civilización. Se hicieron amigas las 5 mujeres de esta mujer indígena y ella muy pronto fue aprendiendo el idioma, pero ellas también empezaron a aprender el idioma de los Aucas, de tal manera que al tener ya un mejor contacto y haber armonía, ella regresó a la tribu y entonces comenzó a compartir con los jefes de la tribu y también con los principales coordinadores, de tal manera que hubo un acuerdo. Imagínense, 5 esposas de predicadores asesinados, arriesgando sus vidas para seguir haciendo la labor que sus esposos no habían podido. Realmente esto es extraordinario amor, impresionante. El hijo, Steve, de la señora esposa del piloto, dice hoy que si no hubieran compartido la palabra de Dios, entonces ellos serían responsables por no haber de todas maneras dado el mensaje de salvación, lo hubieran aceptado o no. Es una cosa realmente. Pero de otro lado dice: si nosotros predicábamos y ellos conocían quién es el verdadero Salvador del mundo, Jesucristo, entonces ahora ya no éramos responsables nosotros. Los responsables serían ellos, si aceptaban o no. Y mire, qué interesante, porque estaba reflexionando esta semana que muchas personas, entre comillas, responsables, que sí han conocido ya de Jesucristo, hacen ataques contra misioneros, contra pastores, contra siervos de Dios, con murmuraciones, con difamaciones. Y entonces, mire qué caso pues tan grave que una persona que ya tenga la responsabilidad, el conocimiento. Los salvajes no tenían esa responsabilidad y por eso los atacaron. Pero que personas que ya tienen la responsabilidad y el conocimiento de Dios hagan ataques de ese tipo, pues el asunto es que ya viene detrás de ello un juicio del Señor. Bien, unos años más tarde apareció una fotografía, como mencioné en la revista Life, el niño Steve. Ya tenía 11 años de edad. Entonces apareció Steve de 11 años de edad y le dijo que al comienzo tenía miedo,
Pero después, cuando fueron aceptados ya por la tribu de una manera amigable, les compartieron el Evangelio. Y Steve fue creciendo, se hizo un adolescente, el hijo del piloto, y luego vino a ser como el pastor, el predicador, el jefe del Evangelio entre toda esa tribu. Hoy, el hombre que asesinó al papá de este niño, pues dice que él no tenía la luz de la palabra de Dios, pidió perdón, se arrepintió delante del Señor y lograron empezar una iglesia poderosa con un avivamiento glorioso, espectacular, impresionante. Así que las 5 mujeres terminaron siendo unas heroínas que compartieron el Evangelio. Es glorioso lo que ha sucedido realmente allí. Y este hombre, el principal asesino, dice que está muy agradecido por haber regresado a darles el mensaje del amor salvador y perdonador de Jesucristo que su papá fue a entregar a esa tribu Auca. Hoy entonces una vigorosa, floreciente y espectacular obra entre los indígenas Aucas con un avivamiento del poder de Dios. Bueno, ahí les dejo el testimonio. Por eso nuestro título hoy, siervos de Dios maltratados, por Dios muy recompensados. Y es una gran realidad. Así que a los predicadores, pastores que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos están sintonizando, una palabra de consuelo, de fortaleza, de ánimo, porque no hay duda, los ataques y las murmuraciones y las difamaciones que reciben los siervos de Dios son muy dolorosas cuando provienen de gente que sí tiene el conocimiento de Jesucristo, que tiene la palabra de Dios, y eso han enfatizado mucho los misioneros también, que reciban ataques y los pastores de personas que sí tienen la responsabilidad como no la tenían los Aucas. La Biblia nos dice en Hebreos, por ejemplo, el capítulo 11 y el versículo 40, que ya les voy a leer el contexto, de personas que sufren por causa del Señor, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos los torturados, los que han sido perseguidos, perfeccionados aparte de nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Y hay algo realmente también que nos impacta muchísimo. Por ejemplo, el apóstol Pablo recibió azotes con varas, fue apedreado, lo tiraron como un perro fuera de la ciudad y quedó ahí como muerto después que lo apedrearon. Creyeron que había muerto, nos dice la palabra de Dios. Y Pablo luego refiere y escribe en sus epístolas, y hay una frase que realmente es muy conmovedora. Dice, esta leve tribulación. Aparte de que si usted lee las epístolas del apóstol Pablo, va a encontrar que dentro de las mismas iglesias que él había fundado, se levantaron enemigos, lo difamaron, lo atacaron. Y Pablo dice, después de haber sido apedreado y azotado con varas, eso era un castigo realmente espantoso. Dice, esta leve tribulación nos va a llevar a la gloria eterna. Muchas veces me pregunté y todavía me sigo preguntando cuando Pablo dice esta leve tribulación, entonces, ¿cuál sería la tribulación grave para él? Si lo dejaron tirado varias veces como medio muerto, lo metían en los cepos allí de las tablas donde quedaban metidas su cabeza, el cuello, las manos y los pies, y luego llegaban y aseguraban por los lados el cepo, y la persona duraba ahí prácticamente hasta 24, 36 horas en esa posición sin poder descansar, sus brazos soportando el cuello, las muñecas y los tobillos, todo el peso de su cuerpo. Así que uno dice, qué amor tan espectacular, qué cariño el del apóstol Pablo por su amado Señor, qué cariño el del apóstol Pablo por la gente que él estaba predicando, por sus hermanos. Impresionante. Mire, en estos días hay muchas referencias que se han hecho en países en el África, entre ellos Nigeria, donde están muriendo azotados, torturados, hombres, mujeres y hasta niñitos
cristianos por parte de los musulmanes. Hay una terrible persecución en este momento, en este siglo, en países africanos, y realmente es doloroso y triste, pero la Biblia dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos. Sigamos, algo muy interesante. Estaba mirando este año, por ejemplo, el reinado de Josafat. La Biblia nos dice que había reinado con justicia. ¿Se acuerda usted? Josafat, un hombre valiente, un hombre que ganó batallas con el pueblo de Dios, los llevó a victorias, a avivamientos y con mucha honestidad. Había estado rectamente con el pueblo, así como con su padre Asa. La Biblia dice que Josafat siguió los caminos de Dios y también como su padre Asa lo había hecho. Por favor, mire, acompáñeme a segundo libro de Crónicas, el capítulo 30, ¿sí? El capítulo 20, perdón, versículo 31. Segunda de Crónicas 20, 31 nos dice la Biblia lo siguiente: así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Y luego más adelantico dice, y anduvo en el camino de su padre Asa, sin apartarse de Dios ni de ese camino, haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Con todo, mire, aquí viene un problema de estos que decimos hoy, siervos maltratados por su mismo pueblo, el pueblo que conocía a Dios. Mire lo que dice el versículo 33 de Segunda de Crónicas 20. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Oiga, qué dolor, qué desilusión para Josafat, que el pueblo de Dios no había quitado los altares, no había enderezado, dice la Biblia, el corazón al Dios de sus padres. Ahí está lo que nos dice la palabra de Dios, porque los lugares altos no fueron quitados. Ahora, explico rapidito qué eran los lugares altos. Pues la Biblia también nos hace referencia en otro momento que los lugares altos eran las colinas o las montañas. Y mire qué curioso, que se usan hoy día en muchos lugares del mundo. Las colinas, las montañas, que son como las guardianas, entre comillas, de las ciudades. Los ídolos casi siempre los ponen en los lugares altos. Eso sucedió. Y en esos lugares altos, la Biblia nos dice, vamos a otro caso, a Segunda de Reyes 22, para que aclaremos lo de los lugares altos, y allí vamos a encontrar algo realmente que nos sacude, nos sorprende. El segundo libro de Reyes, el capítulo 22, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Sí, Señor. Segundo libro de Reyes 22 y versículos 1 y 2. Aquí lo tengo, vamos a ver. Mire, este es otro caso de un muchacho que se llamó Josías, mejor dicho, un niño. Impresionante. Veamos lo de los lugares altos y los ataques. Dice el versículo 1 de Segundo de Reyes 22, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Increíble. Esto es algo asombroso. Un niño comenzó a reinar de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adala y de Boscat. Bueno, ahí está el perfil de este jovencito, de este niño de 8 años de edad. Pero luego enseguida vamos a mirar lo que sucedió. Aquí dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, y en el versículo 2 dice que anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esto nos dice el versículo 2. Pero luego en el capítulo 23 y el versículo 5, atención, lo de los lugares altos, dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. Vea cómo le parece. Gente que conocía a Dios, el camino de Dios y los milagros de Dios, y miren lo que habían hecho. Dice que sacerdotes idólatras se les había desviado el corazón.
para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal. Los lugares altos era donde ponían los ídolos. Pero luego viene, quemaban incienso al sol. Mire, eran astrólogos, no astrónomos, astrólogos. Hoy tenemos mire, este tipo de idolatrías. No crea usted que son del siglo XX y del siglo XXI y del siglo XVIII. Esto era centenares y centenares de años antes de Cristo. Nos dice la Biblia cómo eran astrólogos y no astrónomos. Entonces, vea, dice que quemaban incienso en los lugares altos de Judá, la idolatría, y en los alrededores de Jerusalén, y a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Escuche, hay otra expresión, cuando usted la encuentre, sobre todo en el Antiguo Testamento, en la Biblia, el ejército de los cielos son los astros. Es quemar. Hoy la astrología también, la adivinación, que el signo de Taurus, que el signo de esto, pero algo impresionante. Mire lo que dice la Biblia aquí. Y esto no estaba en ningún otro libro prácticamente secular, pero sí en la Biblia. Y dice, y quitó a los sacerdotes que tenían los signos del zodiaco. Vea la adivinación, los signos del zodiaco, eso que hoy se habla también. Miren, de acuerdo a tal signo, Virus, Capricornio, su día hoy será así o será. Esto es diabólico, es satánico, es adivinación. Y mire desde dónde, incluso se metió hasta en el pueblo judío. Hoy, algunos rabinos han cuestionado porque el pueblo judío dice es que el mundo vive bajo un calendario gregoriano. Ese no es el calendario de Dios, sino gregoriano, de Gregorio, el siglo tal, antes de Cristo, después de Cristo. Pero rabinos han dicho que en Babilonia justamente se metió ese círculo de los signos del zodiaco, entró a las sinagogas y al pueblo de Israel, y hoy día, hace años ya incluso, quitaron de algunas sinagogas del ayer donde estaban los signos del zodiaco. Se dice que algunos todavía la tienen como un museo, una memoria ahí, de tal manera que permítanme decirle, y con toda la disculpa ante los grupos que se llaman también como sionistas o bueno, las sectas, digamos así, de nuestro tiempo, que tienen una partecita de cristianos y otra partecita que dice mesiánicos, dice, ustedes están errados con el calendario. Pues déjeme decirle que también, y no lo decimos todos nosotros, lo dicen algunos eh, sacerdotes judíos, ¿sí? Algunos de ellos dicen que este problema lo tienen también porque el determinante, el eje central, ¿sí? del calendario judío tampoco es preciso, que ha sido contaminado desde la época del imperio babilónico por asuntos del zodiaco. Quería hacer ese pequeño paréntesis allí. Bueno, el caso es este. La Biblia nos dice que muchas personas fueron aserrados en el Imperio Romano, ni se diga, usted tiene la historia del Imperio Romano y entonces hubo muchos hombres de Dios que fueron asesinados, torturados, sacrificados, como se cuenta, lo dice la misma historia. Nerón fue uno de ellos en el Imperio Romano, Trajano, Vespasiano, Domiciano. Casi todos los emperadores romanos hicieron unas terribles matanzas de siervos de Dios. Si usted entra también al internet, pues va a encontrar indudablemente cómo murieron los discípulos de Cristo, cómo murió, por ejemplo, el profeta Isaías, que nos dice la historia, murió aserrado por el medio de sus piernas hacia arriba a la cabeza. Era una cosa impresionante. Pero
Insistimos en esto, el apóstol Pablo se queja, eso sí lo hace con más dolor en el alma, no de los que lo azotaron porque lo hicieron por ignorancia, de los que lo apedrearon, de los que le dieron azotes con varas, pero le duele, dice, mi corazón está dolorido, mi corazón está muy quebrantado, he sufrido mucho, y menciona con nombres propios en algunas de las epístolas de personas que dicen, por ejemplo, fulano de tal me ha abandonado, este otro, el calderero, aquel dice, me ha hecho mucho daño. El apóstol Pablo sentía más dolor porque era gente que igual que los aucas, o mejor, contrario que los aucas antes de conocer a Cristo, los aucas lo hicieron por ignorancia. El mismo apóstol Pedro predicó y dijo, mas hermanos, sabéis que por ignorancia lo habéis hecho, condenaste al justo y pediste que se os entregase en libertad a un malhechor, entonces a Barrabás. De tal manera que lo dice por ignorancia, pero el apóstol Pablo tiene un dolor tremendo cuando sabe que su misma gente, con pleno conocimiento de causa, le había hecho mucho daño. Él decía de las tribulaciones, de los azotes y del apedreamiento, leve tribulación. Pero cuando se refiere a sus hermanos, pobrecito Pablo, ahí sí siente dolor y sufrimiento. Acompáñenme, por favor, ya estamos casi terminando. Allí en la epístola a los Hebreos, cómo está esa galería de personas que sufrieron por la causa del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11 y el versículo 34 nos habla de una galería de hombres de la fe. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Aquí está algo impresionante. Dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por eso nuestro título de hoy, siervos de Dios maltratados, a veces torturados, por Dios muy recompensados. En el mismo capítulo 11 a los Hebreos, la Biblia dice que algunos no alcanzaron a ver lo que anhelaban en vida, y dice, versículo 16 del mismo 11, pero anhelaban una mejor patria, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí tal vez no vamos a recibir todas las recompensas que Dios quisiera darnos, porque tal vez tenemos que partir, que irnos, no sé, pero dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Impresionante. Esto es algo espectacular, que Dios diga, yo no me avergüenzo de este predicador, de aquella mujer que comparte la palabra, de fulano de tal, sí me avergüenzo, pero Dios no se avergüenza, es decir, los exalta y les dice que Dios les había preparado una mejor ciudad. Entonces, miren lo que dice. El versículo 35 de Hebreos 11 dice, las mujeres también asimismo recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros de mi siervo fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Vean lo que está pasando en estos países, en el África y en algunos otros musulmanes, donde están siendo torturados los cristianos, les ofrecen un rescate, les ofrecen un incentivo por maldecir a Dios, por negar a Dios, y cuando no lo hacen los matan. Y qué interesante, impresionante, en este siglo, en este mes, en estos días, hay niños que dicen, yo no niego ni maldigo a mi Señor, y los están asesinando con torturas. Ahora miren lo que dice la Biblia. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, como el profeta Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, aquí en la tierra, claro, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Concluyo,
en el día de hoy. Esto es algo glorioso, heavenly, celestial, que Dios tiene un gran premio, una gran recompensa, incluso para las personas que todavía no han encontrado el camino del Señor, pero lo van a encontrar. Les he dado al comienzo el testimonio de los Aucas. Supe de otros misioneros que estuvieron en una tribu y el cacique, el jefe de la tribu, lo frenó, lo plantó y le dijo: ¿usted por qué ha puesto espías, centinelas delante de mí? Y dice: yo no he hecho eso. Y entonces, ¿quién le contó a usted todo lo que yo he hecho en mi vida? ¿Recuerdan? Sí, hay algunos que saben. Yo di esta ilustración también hace unos buenos años. ¿Quién le contó a usted el testimonio, o mejor dicho, la clase de vida que yo llevo? Dijo: nadie. Entonces dice: pero ¿por qué está diciendo todo lo que yo hago? Dice: es la palabra de Dios. Y esa vez que supe de ese testimonio, me acordé, no una sola vez, pero me acordé por lo menos una, en la ciudad de Bogotá, un hombre de leyes que acababa de llegar por primera vez a nuestra congregación. Yo había predicado y cuando terminé me paró en la puerta furioso y me dijo: usted hágame el favor y no me vuelva a echar piedras desde el púlpito. Y yo le dije: ¿cómo así? Dijo: ¿usted por qué me dice las cosas mías? Y yo me acordé del caso del cacique y dije: ay, este hombre piensa. Le dije: mire, yo a usted hasta ahora lo acabo de conocer. Yo a usted, le dije, yo no sé quién es usted, no sé de su vida. Entonces me di cuenta que la palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante, como más penetrante que toda espada de dos filos. Ella nos discierne, nos desnuda, nos hace ver nuestras situaciones y problemas. Entonces, conclusión: vivamos para Dios. Hagamos lo que Dios quiere que nosotros seamos para Él, porque Dios tiene una recompensa, pero también la Biblia nos dice que habrá un juicio y que por las heridas de Cristo somos nosotros curados. Y dice en Zacarías, hoy estaba justamente leyendo eso, dice la Biblia en Zacarías, y esto es maravilloso, que cuando Cristo venga, los que traspasaron a Jesús y el pueblo de Israel que todavía no se ha convertido ni reconocido a Jesucristo como el Mesías, dice que llorarán y harán gran lamentación sobre él. Y dice también allí en Zacarías que cuando Cristo venga, muchos van a preguntar, millones de ellos, de los de Israel: ¿qué son estas heridas que tienes en tus manos? Y el Señor responderá: con esas heridas fui herido en la casa de mis amigos. Y habrá gran bendición, dice, y gran llanto de arrepentimiento cuando Cristo venga por segunda vez a la ciudad de Jerusalén. Bueno, no esperemos hasta esa ocasión. Ya mismo, le invito en este momento, amigo televidente, usted cualesquiera que sea, arrepiéntase, entréguele su corazón a Cristo. Dígale: Señor, que yo no sea motivo de dolor para otros, y menos si usted ya conoce la palabra de Dios. No diga: Señor, yo no quiero maltratar a ninguno de tus siervos, yo quiero ser recompensado contigo en el reino de los cielos. Y más bien, haga como hicieron esas 5 mujeres, esposas de los misioneros a los indígenas Aucas, para que usted más bien sea un proclamador del evangelio del reino de Dios. Oremos al Señor. Repita esta oración conmigo. Le pido que la haga de corazón y usted verá cómo Dios le va a bendecir. Si no recibe todas las bendiciones aquí, aunque normalmente sí sucede. Yo me doy cuenta, las familias cristianas, cuando llegan a los pies de Cristo y se arrepienten y son cristianos, les cambia la vida económica también, sí Señor. Les cambia la vida emocional, el hogar, la familia, todo se vuelve una fiesta. Haga la oración conmigo, dígale así, Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido, dígale: Señor, te pido que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz, que vertiste. Señor, sana mi alma y sana mi cuerpo. Y yo reconozco, dile, que soy pecador y me entrego a ti y quiero ser hijo tuyo. Recíbeme, Señor, en tus manos. Dile: ayúdame a servirte y a seguirte y a ser útil en tus manos. Si usted es un hijo de Dios
y ha cometido algunos extravíos, dígale: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre cuando he sido motivo de maltrato para hacer cualquier cosa que no es lícita. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios te bendiga abundantemente y que compartas este video con muchas personas para que ellos también sean bendecidos. Dios te bendiga grandemente. Amén.